¿Cómo está viendo usted el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela? Mira, yo lo veo con preocupación porque es una integración que se está haciendo en función a negocios, en función a intereses económicos que incluso no quedan del todo claros. Y se busca invisibilizar lo que ha sido la tragedia de Venezuela. También creo que es un cortocircuito entre lo que está diciendo Petro públicamente, lo que dijo incluso ante la ONU y lo que está haciendo el embajador Benedetti en Venezuela. Por un lado, Petro habla de los derechos humanos, habla del tema ambiental. Bueno, y esta misma semana, cuando Petro estaba diciendo eso en la ONU, sale un informe de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde determina que Nicolás Maduro y una cadena de mando que incluye a Cilia Flores, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y varios otros son responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y cuando vemos la agenda que ha tenido durante las primeras semanas Benedetti en Venezuela, ha sido precisamente reunirse con todos y cada uno de los que son señalados en ese informe. Se ha reunido con esas personas que hoy están señaladas de haber sido quienes ordenaron torturas muy graves, torturas que en casos eran violaciones sexuales, en otras incluso que llegaron hasta la muerte de algunas de las personas que habían sido detenidas por simple razón política. O sea, hay un cortocircuito. Lo otro que habla el informe es que Venezuela también tiene una situación gravísima de violación de derechos humanos y violación de derechos ambientales en la Amazonia por la explotación del oro ilegal. Y esto también es un cortocircuito entre lo que está diciendo Petro y lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que quiero decir con todo esto es que el caso de Venezuela no se puede invisibilizar. Pareciera que la política de Colombia de alguna manera quiere invisibilizar la tragedia, no de uno, no de miles, no de cientos de miles, sino de millones de venezolanos que hoy están sufriendo a consecuencia de la dictadura. ¿Quién gana y quién pierde en este restablecimiento de relaciones? ¿Quién gana más, Venezuela o Colombia? ¿Quién pierde más, Venezuela o Colombia? Bueno, yo te puedo decir quién pierde definitivamente. Pierden los venezolanos y pierden los colombianos también, porque si se pretende tener un proceso de paz en Colombia, como se ha planteado, una paz total, hay un requisito fundamental, que es que en Venezuela haya paz, Estado de Derecho y democracia. No puede haber paz en Colombia si no hay democracia en Venezuela. Y esto lo podemos decir con referencia de historia reciente. Lo que fue el proceso de pacificación que se dio con la FARC tuvo una tremenda consecuencia en Venezuela, porque eso llevó a que grupos armados, irregulares, la FARC entre ellos, pero también el ELN y otros, se desplazaran a territorio venezolano. Hoy en día esos grupos no están solamente en la frontera, sino están en todo el territorio nacional. Están ejerciendo actividades de crimen organizado vinculados con mafias internacionales, tomando el territorio y, por supuesto, violentando los derechos de los venezolanos. Entonces, en este esquema de buscar simplemente una incorporación de grupos a un proceso de diálogo en Colombia sin atender lo que está ocurriendo en Venezuela, creo que va a ir en contra de la paz y del respeto de los derechos de millones de venezolanos. Pero aquí se ha presentado esto como un gana-gana, es decir, gana Venezuela, gana Colombia. ¿Eso es una farsa? ¿Es una mentira? Yo no lo creo. Yo creo, por ejemplo, cuando se habla mucho del tema de la apertura de la frontera, la realidad es, primero, que quien cerró la frontera fue Nicolás Maduro, no fue el presidente Iván Duque. Segundo, que la frontera prácticamente para efectos de migración y para efectos comercial ha estado abierta. Y creo que es muy claro que hoy Venezuela no puede aportar ningún tipo de productos, muy pocos productos para Colombia. Por otro lado, cuando vemos lo que significa el éxodo masivo que continúa habiendo desde Venezuela hacia Colombia, por supuesto tiene como víctimas a los venezolanos, pero también de alguna manera a los colombianos. Y la única manera de parar esa hemorragia de migración que está ocurriendo en todo sentido por causa de una tragedia humanitaria que tiene como origen a la dictadura es que se pueda tener Estado de Derecho y democracia en Venezuela.